Hermano, que el Señor nos bendiga. Quiero preguntarle este día si usted amaneció estrenando. ¿No amaneció estrenando? Bueno, yo sí amanecí estrenando. Mi Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y algunas veces no nos damos cuenta, pero el Señor siempre nos da un estreno nuevo. Amanecemos y con amanecer inmediatamente le damos gracias al Señor. Y yo sé que usted amaneció estrenando. Y en la noche le damos al Señor gracias por su fidelidad, porque nos ha guardado, nos ha bendecido. Y esta noche todos, cuando nos reunimos, venimos a dar el testimonio de esa actitud nuestra de manifestarle al Señor que estamos agradecidos porque nos ha traído a la congregación. Y para esta noche, como ya explicó nuestro hermano pastor, el tema que vamos a abordar es obediencia total. Pero antes de abordar el tema así puntualmente, yo estaba recordando acerca de las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo para su pueblo. Y una de las promesas que el Señor dio muy abiertamente, dijo: os conviene que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, vendrá el ayudador, que estará con vosotros, dijo él un día, dijo una semana, dijo un año, no, ¿verdad? ¿Cuánto dijo? Todo el tiempo. Y ese ayudador está en Santa Ana, ese ayudador está en África, ese ayudador está donde están los hijos de Dios. Y sabe una cosa, ese ayudador inspira a los pastores, inspira a los líderes a ver la iglesia, a ver al pueblo, para darle nuevas ideas y que el pueblo tenga nuevas fuerzas para caminar. Créanmelo, con toda sinceridad, yo le doy gracias a Dios por estos temas. Para mí han sido impactantes. Yo le decía a mi esposa, estoy agradecido con Dios por estos temas, porque yo sé que todos necesitamos revitalizar nuestra vida. Todo ser viviente necesita revitalizar sus células para poder vivir. Cuando no se revitalizan las células, es porque estamos camino a desaparecer. Cuando como seres espirituales, como hijos de Dios, no revitalizamos nuestra relación con Dios, algo malo está sucediendo en nuestra vida. Algo necesita cambiar. Y buscaba por ahí entender sobre el tema que es de todo el mes: reingeniería del carácter. Hay empresas que las conocemos por su éxito fabuloso, impactan al mundo por su prosperidad, pero de repente vemos que su calidad competitiva ya no es igual. Y luego dice, bueno, ¿qué hacemos? Y empiezan a buscar consultores, ¿verdad? Y empiezan los consultores a ver qué es lo que está pasando. Y dicen los consultores, esta empresa necesita reingeniería. Recuerdo que hace algunos años, uno de los hombres de El Salvador que llegó a ser ministro de Educación era director de una institución muy prestigiosa, o que tuvo mucho prestigio en nuestro país. Me refiero al Instituto Tecnológico Centroamericano. A ese instituto venían personas de toda Centroamérica a estudiar por su calidad, por el producto que ofrecían. Pero de repente empezó a declinar la calidad y empezaron a buscar cuáles eran las razones que esa calidad estaba declinando. Hicieron un estudio de cerca de 2 años. Y la conclusión final de ese estudio es que había mucho personal.
y como había mucho personal, no se hacían las tareas porque todos las hacían a medias. Entonces, la ingeniería o la reingeniería, perdón, es muy importante. Y en este mes, cuando hablamos de la reingeniería del carácter, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo lo que le quiso decir a los líderes, que es la reingeniería de la iglesia, que es la reingeniería mía, que es su reingeniería. Porque algunas veces ya no es el éxito como el de esta institución que yo le cuento. Empieza a perderse la calidad. Y cuando no hay calidad, no hay respuesta. Durante este mes, Dios nos está hablando. A mí me ha hablado. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha hablado. Dios quiere que el hombre y la mujer de la iglesia cambie. Reingeniería es volver al principio, es empezar de cero, es destruir todo lo que no nos deja progresar. ¿Qué pasó cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Dios dictó leyes perfectas. Aún los ateos dicen que si el mundo se sujetara a cumplir lo que Dios dictó, bueno, ellos no dicen Dios, sino que lo que una inteligencia superior, dicen ellos, dictó, el mundo no sería como es. Dios dictó leyes perfectas de convivencia para el hombre, para que así viviera. Pero vio Dios que fue imposible. El hombre ha desobedecido desde el inicio. Entonces, hijo, le dijo, tienes que ir a la tierra y hacer una reingeniería de ese aparato religioso que ya no funciona. Y lo más tremendo es que quienes reinician o quienes empiezan de cero, fueron hombres que para la sociedad de la época no valían mucho. No valían mucho. Y se hizo la reingeniería ahí. Y así hizo la iglesia el Señor. Empezó de cero. Y en la historia, la iglesia, usted sabe, caminó y caminó. Pero en la Edad Media, Dios mandó otra reingeniería de poder. ¿Por qué? Porque nuevamente el aparato religioso había consumido casi en su totalidad el deseo y la doctrina santa de Dios. Se habían cambiado los conceptos y los preceptos vivos de la palabra de Dios, hermanos. Y nuevamente Dios hizo otra reingeniería. Y es la reforma que abrió los ojos del mundo para quitar la oscuridad en que había caído. Y empieza otra vez el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dijo, os conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo no va a estar solo en un lugar ni solo en una época, va a estar hasta el final. Y ese Espíritu Santo está ahora aquí para bendecirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para despertarnos, para demostrar su presencia poderosa. Se dio la reingeniería. La reforma es una reingeniería. Se movieron principios. Y siempre hubo mártires, muchos mártires. Pero Dios hizo eso. La regeneración requiere que se realicen procesos fundamentales y profundos. La iglesia nuestra, Fraternidad Cristiana de El Salvador, tiene que enfrentar esto que Dios le ha dado. No ha sido el pastor Elmer, es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, revísense,
Muévanse de la comunidad, de la comodidad, para conectarse más conmigo y recibir más bendición. Acomodarnos y constituir aparatos religiosos es fácil. Dios dijo, Jesús dijo, no puedo echar vino nuevo en odres viejos. No podemos poner un remiendo, ¿verdad?, con un trapo nuevo a un vestido viejo. Cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo empezó con ese proceso de reingeniería lindo. A la iglesia de Éfeso, el ángel que escribe a las 7 iglesias les dice: tienes algo que has dejado tú, primer amor. Ese amor que nos dio la reingeniería, donde llorábamos y sentíamos ese calor, ¿verdad?, esa presencia sobrenatural de Dios. Entonces, hermanos de Fraternidad Cristiana de El Salvador, hermanos, todos los que nos van a ver por YouTube, Dios nos está bendiciendo a través de esta palabra, para que retomemos fuerzas y sepamos que necesitamos iniciar una nueva ruta de poder y de bendición en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestra propia vida. El tema que ahora, para este 11 de marzo, nos ocupa es obediencia total y no parcial. Ese es el tema. Dentro del tema del mes, vamos a decir el subtema que nos corresponde ahora, es ese. La primera escuela de la obediencia es la casa. Ahí aprendemos nosotros los pininos de obedecer. Nuestros padres nos emiten órdenes y como niños vamos aprendiendo a darnos cuenta muy claramente que cuando obedecemos, nuestros padres se agradan. Y sabemos que cuando obedecemos, tenemos la llave para agradar a nuestros padres. Y bueno, esa escuela es muy bonita, pero también en esa misma escuela, esa primera escuela de nuestra familia, entendemos que cuando desobedecemos, no agradamos a nuestros papás. Y también nos damos cuenta que vamos cayendo en problemas. Y bueno, sabemos que hay desobediencias que la factura que nos cobran es chiquitita, pero hay desobediencias que las facturas se pagan por años, pero hay desobediencias que se pagan por generaciones. Por un hombre, dice en mi Biblia, que desobedeció, entró la muerte a todos. Pero gracias a Dios que en esta misma Biblia también dice que por uno que obedeció, los muchos serán constituidos justos. Mire qué lindo. Por la obediencia de Adán estábamos condenados. Por la desobediencia de Adán estábamos condenados. Pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo estamos constituidos justos. Así dice en mi Biblia en Romanos 5:19. Ciertamente dice la Biblia que obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl, el primer rey de Israel, usted sabe, Dios lo vio apuesto. Dice mi Biblia que cuando estaban en fila, Saúl sobrepasaba todo, corpulento. Pero él creyó que era su fuerza y que a su manera podía él hacer las cosas. Hizo sacrificios que no tuvo ningún valor.
pero la obediencia es mejor que cualquier tipo de sacrificio. El tema de la obediencia se halla en toda la Biblia. Ahí vamos a encontrar este tema tan precioso. El pecado que hoy sufrimos tuvo su origen desde el huerto del Edén. Y en esta noche, como ha sido y muy bonito como el Espíritu Santo lo ha dirigido, vamos a hablar de un hombre, de un personaje. La Biblia no es como la historia humana, no. La historia humana habla de los personajes de manera rimbombante, grande, y nunca dice los defectos. La Biblia no es así. De cada uno de sus héroes, Dios muestra sus virtudes, pero también muestra sus debilidades. Dios lo muestra así, para que nos demos cuenta nosotros. Porque al fin cada uno de estos hombres de los cuales estamos hablando en esta serie de temas, hombres de carne y hueso como nosotros, sus virtudes también son destacadas. ¿Qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? Es aceptar la voluntad de una autoridad. Puede llamarse obediencia al acto de cumplir los deseos de otro, aunque no sea autoridad. En cualquier caso, la obediencia va ligada al hecho de vivir en sociedad. ¿Se ha puesto usted por un momento a reflexionar, a pensar cómo sería esto si no hubiera obediencia? El hombre ha tenido que inventarse métodos para someter al hombre a obediencia. ¿Sería correcto que hubiesen marcadores de mano en las entradas de las empresas? No, ¿verdad? Ahora son hasta con la iris del ojo. Hubo un momento que se firmaba la entrada, hubo otro que se ponían tarjetas, pero como no somos obedientes, se tienen que inventar controles de máquina, porque la máquina es más obediente que el hombre. Si podemos llegar tarde al trabajo, llegamos. Si podemos llegar tarde a la iglesia, llegamos. Ojalá que no lleguemos tarde al llamado de la final trompeta, que estemos listos, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué pasaría, aunque no soy devoto del fútbol, qué pasaría si los jugadores no le hiciesen caso a su coach, a su entrenador? Todos quisieran ser delanteros para meter goles, ¿verdad? No quisieran ser defensas a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, ordenan al equipo para que pueda hacer. ¿Cómo sería una orquesta para que suene tan armonioso como la preciosa música que estamos escuchando en este momento, si cada uno no le diera el curso adecuado a su partitura y tocara la nota que quisiera? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sí, así como usted está pensando, sería distorsionado. Distorsionado. Por eso es que la obediencia viene del cielo. Equilibra, ordena. La obediencia nos conviene cumplirla, aunque nos cueste. Nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. La vida es más sencilla
mucho más sencilla para todos si obedecemos. Y eso es lo que queremos aprender en esta noche. Sin embargo, muchos de nosotros aprendemos por el dolor de la experiencia lo sabio que debe haber sido ser obediente. Ay, sí es cierto. Hija, no busque en el mundo su pareja. Hijo, retírese de esos amigos, no le van a ayudar. Sus amigos están en la iglesia. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Aprendemos por el dolor de la experiencia lo sabio que es ser obedientes. Por eso es que es bueno, hay veces que los ancianos prediquemos, porque tenemos con la experiencia y el dolor vivido potestad para aconsejar a nuestras generaciones. Cuando hay niños en la iglesia, yo quisiera que fueran niños perfectos, porque algunos no tuvimos la dicha de nacer en la iglesia y el mundo nos enseñó cosas tan malas y sufrimos tanto. Nacimos en hogares desorganizados. Triste. Yo le digo a mis hijos, ustedes son una nueva generación. A partir de que yo conocí al Señor, una nueva luz brilló para mi familia. Mucha de mi familia se convirtió al Señor. Y yo le digo a mis hijos, a mis sobrinos, a mis parientes, ustedes son una nueva generación. Pero también al que más sabe, más se le exige. Dios les va a decir a ustedes, los rescatamos para que fueran obedientes. La vida es más sencilla si obedecemos. Mucho más sencilla si obedecemos. Lástima. Lástima, ¿verdad? Dios dice, y no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Dios nos llama a la iglesia, ¿para qué? Para bendecirnos. Solos cuesta más, es más difícil, pero al venir a la iglesia, Dios ha prometido bendición. El salmista dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí envía Dios bendición, más de la que nos puede dar en otro lugar. Obediencia total y no parcial. Quiero ubicarlos, amados hermanos, en el tiempo y el espacio en que el pueblo de Israel sale de Egipto con un hombre valiente. En lo personal, este tipo para mí ha sido uno de mis preferidos. Moisés ha sido uno de mis preferidos. Hablaremos de este hombre de Dios que la Biblia pone al descubierto sus emociones, sus sentimientos, su carácter, su debilidad, su desobediencia y sus consecuencias. Por favor, si tiene su Biblia y quiere ir conmigo, si no, le voy a suplicar a mi hermano que también vaya. Números capítulo 20. Vamos a leer desde el 7 para disfrutar esta lectura. 27. Y dice mi Biblia, qué lindo lo que dice. Mire qué lindo lo que dice. Y habló
Jehová a Moisés. Y habló Jehová a Moisés. ¿Cree usted que Dios no habla hoy? ¿Cómo no? Habla por el pastor, habla por las señales, por los tiempos, habla por su palabra. Y le dijo: toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua. Qué lindo, ¿verdad? Y les sacarás, y dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 9. Entonces mi hermano Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como Dios le mandó. Aquí vamos bien. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: hasta aquí, les dijo, hasta ahí va bien. Ahora vea usted a partir del 10. Oíd ahora, rebeldes. Empieza Moisés a mostrar su temperamento, su ira, su enojo. Y hay pregunta aquí: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Ya era la emoción equivocada. La orden ya había sido dada por nuestro Señor. Toma tu varita y le hablarás a la peña, y ella va a dar aguas, dice. No dice ni aguas, es que dice aguas. Así dice. Entonces mi hermano Moisés alzó su mano y no le habló a la peña. Golpeó la peña. Con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Yo aquí le puse pero, eso no está ahí, ¿verdad? El pero no está ahí. 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés tenía razón humanamente. Había todo un pueblo protestando. Nos trajiste aquí, Moisés, tú y tu Dios. Nos trajiste para que muriéramos, para que nos quemáramos en el desierto. Nos trajiste hasta aquí, Moisés, y nos estamos muriendo de agua. Moisés, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Así le dijeron a Moisés la congregación. Y así pasa también en las iglesias. Estoy en la iglesia, y hoy que estoy en la iglesia, más problemas tengo. Yo he escuchado muchas veces eso.
Y nadie tiene la respuesta, ni el pastor, ni los líderes, nadie. Antes vivía mejor. Mentiras. No puede vivir mejor fuera de Cristo. No se puede. Moisés tenía razón de tener ira. Mi Biblia dice: airaos, dice mi Biblia. O sea, les doy permiso que se incomoden, pero no pequéis, dice mi Biblia. Airaos, pero no pequéis, dice mi Biblia. La amargura de la ira y la frustración extrema pueden tener consecuencias nefastas, terribles. El control de las emociones y del carácter queda claro que son muy importantes. Hipócrates, uno de los médicos de la antigüedad griega, clasificó en 4 temperamentos fundamentales al hombre por las características que tiene: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. La clasificación que él hizo en aquella época era por flema, así lo consideraba él, por las conductas visibles. Pero aún hoy día hay un escritor que yo lo admiro mucho y me gusta mucho, y se lo recomiendo a ustedes si lo pueden leer. Es el doctor o los doctores, pastores Tim y Beverly LaHaye, que ellos escriben El varón y su temperamento, la familia sujeta al espíritu. Y entonces ahí se presentan las características de cada uno de los temperamentos. Dios hizo esa diversidad de temperamentos. Imagínese usted qué es lo que hacemos al casarnos, ¿verdad? Los que somos hablantines buscamos una persona callada, ¿cierto? Y los que son callados, al revés, ¿verdad? Imagine que nos juntemos 2 hablantines, no dormimos, ¿verdad? Buscamos siempre los complementos. Nosotros no aceptamos eso de géneros opuestos, no, complementos, nos complementamos. Los morenitos buscamos chelitas, ¿verdad? Y los chelitos buscan morenitas. Entonces Dios hizo esa diversidad y creó en el hombre diversas sinergias, y hasta hoy día pues se habla de esos temperamentos. Pero cada uno de estos temperamentos no son responsabilidad de Dios. El carácter de cada persona no es responsabilidad de Dios, más cuando ya hemos nacido de nuevo. Es responsabilidad nuestra moldearnos, conocernos, para saber hasta dónde puede llegar nuestra condición en un momento de una emoción sumamente elevada. Tenemos que darnos cuenta quiénes somos. Comprendo que mi hermano Moisés no se estaba dando cuenta de la difícil decisión que estaba tomando o que había tomado al desobedecer. Algunas manifestaciones de la ira, ¿cuáles son? Golpes, ¿verdad? Allá en la pared. Yo conocí a un señor venezolano de apellido Consolini, que cuando se enojaba llegaba y agarraba a los árboles. Yo lo vi y se quebró los dedos, y después andaba ahí con yeso. Sí. Personas que en este estado así, iracundo de la ira, de emociones, con la cabeza, ¿cierto? Otros, patadas, ¿verdad? El pobre Chucho de la casa sufre muchas veces nuestros momentos iracundos. Las manifestaciones de la ira son todo eso. Y algunas veces, más difícil todavía, hospital, ¿cierto? Cárcel, cementerio y otras cosas más. ¿Por qué? Porque somos machos, porque yo no me dejo de nadie,
Pero Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Nadie de nosotros, yo sé que no es fácil dominarnos, pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Diga por favor, yo tengo la ayuda del Espíritu Santo para gobernar mi carácter y para ser obediente. Diga usted, yo declaro que tengo la ayuda del Espíritu Santo. Conozco un señor con el que yo he tratado varias cosas, que ahora está imposibilitado porque un mecánico le estaba arreglando el carro y el carro se le arruinó y lo pudo haber arreglado con $200, pero él quedó mudo y no puede caminar por una emoción que no pudo dominar. Los que conducimos en las calles, así nos irritamos. Yo he sido uno de esos, porque hay personas que a lo mejor tienen un gran problema y van distraídos. Y si un día a usted, no le va a pasar a usted, porque a nosotros no nos va a pasar nada de eso, tuviera que colisionar con otro vehículo o a usted lo colisionaran, lo menos que tiene que hacer es bajarse a pelear. Eso no. Si se baja es ver cómo auxilia o se auxilian a las personas. No es a pelear. El carro Dios le va a dar uno nuevo, una moto nueva, ¿verdad? Pero un momento de ira lo puede sacar del reino de Dios. Por eso es tan importante. Yo le digo, yo le doy gracias a Dios por la reingeniería del carácter de este mes, porque para mí ha sido una comida exquisita. He sentido que no he estado comiendo frijolitos, aunque son buenos los frijolitos. He sentido que el Señor me está dando de comer lomito de aguja. He sentido que el Señor me está dando de comer pescadito bien asadito. Me está deleitando mi carácter. Yo así lo he sentido. Y le doy gracias a Dios por todo lo que han predicado, porque yo me he sentido bendecido. Y ojalá que usted también se sienta bendecido, porque Dios quiere una iglesia victoriosa. Por eso es que nos manda este tema. Simplemente por eso, porque Dios nos está expresando su amor. La ira descontrolada deshonra a Dios. Un día encontramos en Metro Centro a una hermana de una iglesia y ella se iba a aparcar, pero de repente otro carro estaba más rápido y se aparcó y empezó a dar un show ahí en el parqueo de Metro Centro. Y yo digo, el Espíritu Santo la estaba viendo. Dice, hija, por Dios, anda a buscar otro parqueo. Pero le dijo de la A a la Z a la persona que se estaba aparcando, y era de una iglesia y nosotros la conocíamos. La ira descontrolada deshonra a Dios si somos sus hijos. Cuando un hijo comete una cosa que no está bien y lo mandan a llamar a usted a la escuela, no vamos con platillos y cohetes de contento, ¿verdad? Vamos avergonzados. Los arranques descontrolados de ira son los impulsos de desobediencia. Cuando nos movemos en la ira de la carne, revelamos
que estamos confiando en nosotros mismos y no en Dios. Ah, no, Señor, momento, Señor. Es que esto yo lo arreglo, Señor. Ahora, a mi manera, Señor, porque tú no has podido hacerlo. Tengo tantos días de tener este conflicto con mi esposa, pero hoy sí, Señor, ya no aguanto. Señor, dice la esposa también, hoy ya no aguanto a este esposo, Señor, yo por esto voy a tomar esta decisión y así lo voy a hacer. Cuando nos movemos en la ira de la carne, revelamos que estamos confiando en nosotros mismos y no en Dios. Así es. Ah, mi hermano Moisés, ningún castigo habría podido herir tanto a mi hermano Moisés. 40 años en Egipto, despreciado prácticamente. 40 años allá en la tierra de Jetro. Y 40 años conduciendo al pueblo. Y por una cosita no entró a la tierra prometida. Tengo 32 años de ser creyente, decimos algunos de nosotros. Dice la Biblia, el que venciere hasta el final, dice, heredará la corona de la vida. Le pregunto yo a usted, y yo me hago esa pregunta, ¿el que venciere a quién? ¿El que venciere a quién? Pues oiga, yo sé que usted sabe la respuesta, pero yo se la voy a decir. El que venciera su ego, su carácter, ese. Porque el que logró vencer su interior, venció todo lo demás. Eso es. El que venciere heredará la corona de la vida. El que venciere ¿a quién? El que se venciere a sí mismo por el poder de Dios. Esos son los que van a estar en el cielo. Digo yo, los que vamos a estar. Amén. Hagamos lo posible por vencernos. ¿Qué le parece a usted? Aleluya, hagamos lo posible por vencernos. Vencer ese odio, vencer ese egoísmo, esa envidia, vencer esos celos que no nos llevan a nada más que a condenación. A esos son los que tenemos que vencer. A esos enemigos internos que son más poderosos que los enemigos que están afuera. Son más poderosos los enemigos de nuestro corazón que los que están afuera. El que venciere hasta el final. No venció Moisés. Perder el control de nuestras reacciones ante las situaciones en las que nos encontramos es equivalente a decirle a Dios: hasta aquí he confiado, Señor. Ya es demasiado. Así que a partir de ahora, Señor, yo voy a manejar esto. Y empezamos a cantar aquel corito de Frank Sinatra, ¿verdad? Usted se lo puede, ¿verdad? El corito. A mi manera. Así decía Frank Sinatra, ¿verdad? Y ese corito es malísimo. Porque a nuestra manera vamos al fracaso. Así es. La iglesia se halla en momentos en los que no debe golpear la roca.
En el ministerio solo debemos hablar y testificar y amarnos. Un mandamiento nuevo os doy. Y a veces pensamos, mandamiento nuevo, Señor, si ya nos había dicho no, que os améis, dijo el Señor, como yo os he amado. Es decir, sabiendo que me maltrataste, que hablaste mentiras de mí, que me escupiste, que me pusiste corona de espina, que eres hipócrita conmigo, aún así yo entregué mi vida por ti. Ese es el mandamiento nuevo. Un amor que saque toda la amargura de nuestro corazón. Un amor que haga una reingeniería verdadera en nuestro carácter. Un amor que brote de la misma esencia del amor de Cristo. Solo debemos hablar, testificar, presentar a Cristo, presentar su palabra, doctrinar. Para mí, estos mensajes Dios los puso en el corazón, porque Dios quiere que le hablemos a la roca. Para que salgan las aguas de la bendición para nosotros. Yo me siento los domingos, digo, Señor, gracias por este templo. A mí no me ha costado nada, Señor. Muchos trabajaron, pero yo he venido aquí hoy últimamente. Sé que he trabajado en otros lugares, pero al fin le digo, Señor, pero es que mis hermanos trabajaron por mí. Y Señor, perdóname, pero me siento cómodo aquí. Otros le hablaron a la roca. Gracias por ellos. Porque la ira del hombre, dice mi Biblia, no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Nos conviene la obediencia total y no parcial. La obediencia a Dios es prueba segura de nuestra madurez y de nuestra sensatez. La obediencia a Dios es un camino seguro a la felicidad y a la vida eterna. Seguro. Tal vez usted y yo no hemos sido muy buenos para álgebra, ¿verdad? Aquí hay una ecuación. Hay una ecuación. Yo sé que ya le entendió usted esta ecuación. No somos buenos, ¿verdad? Tal vez en el álgebra, pero la ecuación esta sí ya la entendemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No. DESB es igual a FRC. Desobediencia es igual a fracaso. Desobediencia es igual a fracaso. Desobediencia es igual a fracaso. Pero la fórmula perfecta que Dios nos ha dejado, ¿verdad que está bonita la fórmula? Fórmula sencilla. Obediencia, OB es igual a B. Obediencia es igual a bendición.
bendición es igual a felicidad y felicidad es igual a vida eterna. ¿Quiénes de nosotros no sufrimos? Sí, pero nosotros tenemos la esperanza, el apoyo del Espíritu Santo. Mire, es rico sentir que tenemos el dolor, pero de repente sentimos el abrazo de Dios en nosotros. Y no buscamos solucionar nuestras cosas a mi manera, como ese corito del pasado, ¿verdad? Sino a la manera de Dios, a la manera del Señor. Póngase de pie. Vamos a cantar un himno precioso que usted ya lo escuchó. Y que esta reingeniería sea real en nosotros para atraer más pueblo y también para sentirnos más cerca de Dios cada día. Queremos entrar a tu